Bienvenidos al quinto webinar que vamos a trabajar en la jornada de hoy respecto a la metodología Six Sigma, en la que vamos a trabajar las dos últimas fases de la metodología, la fase de I, de mejora, y la fase de C, de control. En ese sentido, y con este webinar cerramos todo el círculo de 5 en el que hemos tratado la metodología de The Mic, de Six Sigma. Si os acordáis, en el primero trabajamos el aspecto de introducción y aplicaciones de Six Sigma, en el segundo la fase de definición, en el tercero la fase de análisis, en el tercero la fase de medición, en el cuarto la fase de análisis y en el quinto la fase de mejora y de control que vamos a llevar a cabo en este momento. En ese sentido, vamos a trabajar, como comentamos, las dos fases, que como podéis ver en el dibujo son las que aparecen en la parte de aquí. En cuanto a la fase de I, de mejora, vamos a trabajar con la herramienta fundamental de mejora en la metodología de Six Sigma, que es un breve resumen o una breve explicación de la herramienta del diseño de experimentos. Esta herramienta, como os acordaréis en la primera de las jornadas que trabajamos, es una herramienta que se viene trabajando desde hace bastante tiempo en mejora de procesos fundamentalmente industriales y es bien conocida por matemáticos y estadísticos. En este sentido, la metodología de Mic de Six Sigma asume esta herramienta como la mejor de las herramientas posibles que, en función de los datos y la importancia de las variables que podamos tener, nos va a determinar cuáles son las variables críticas de nuestro proceso, nuestras variables independientes X, en la determinación del valor o posibles valores de nuestra variable dependiente Y. Y en último lugar, o en la segunda parte de la sesión, trabajaremos la fase de control, en el que vamos a ver brevemente lo que es un plan de control y cómo se tiene que llevar a cabo. A posteriori, después de esta breve explicación teórica que nos va a llevar aproximadamente entre 30 y 35 minutos, abordaremos, como cada uno de estos webinars que hemos venido desarrollando, haremos un pequeño descanso para que podáis hacer vuestras preguntas y a continuación las contestaremos. Muy bien, dentro de nuestro dibujo de Six Sigma, si os acordáis, vamos a trabajar en la fase I y en la fase de C, en la que se supone o en la que vamos a generar ya las soluciones prácticas y cómo ponerlas en marcha. Si os acordáis, nuestro círculo, en este caso nuestro rombo, pasamos de un problema real a un problema diseñado estadísticamente en una ecuación de y f de x, testeamos las relaciones entre las diferentes variables de entrada x que impactan en la variable de salida y por último lugar, caracterizando el modelo matemático que nos determina las X más importantes, pasamos a la solución práctica. Dentro de nuestro proceso, y como os comentaba anteriormente, vamos a trabajar fundamentalmente la parte del diseño de experimentos y la parte del plan de control. Algunas del resto de las actividades o de las etapas, herramientas típicas dentro de I y C las hemos visto anteriormente, como por ejemplo el mapa de valor, que ya trabajamos inicialmente en lo que es nuestro mapa de proceso. En este caso se referiría fundamentalmente dentro del mapa de proceso que hemos desarrollado en la fase de medición y que supone cómo están las cosas actualmente, cuál es nuestra propuesta de mapa de valor y, en definitiva, de cambio de proceso o procedimiento, y que se denomina VSM, Value Stream Mapping, en el que se define el mapa de valor que se cambia el flujo de trabajo o en el que se cambia el flujo de trabajo. ¿De acuerdo? Y en este caso, igualmente, la fase de control, vimos brevemente el control estadístico de procesos dentro de la misma fase de medición, en el que vimos los índices de capacidad, si os acordáis, CPK, PPKs, etcétera, etcétera. Muy bien. Como os acordaréis y hemos visto en los últimos webinars que hemos desarrollado la metodología de Six Sigma, el centro de nuestro proceso, el centro de nuestra actividad siempre es nuestro cliente, entendido el cliente como el cliente externo, el cliente que compra y que paga y que espera un producto de alta calidad o un servicio de alta calidad, o bien un cliente interno como pueda ser otro departamento de la compañía. En ese sentido, el primero de los pasos que veíamos es diseñar o diagramar el proceso, mejor que diseñar, diagramar el proceso que tenemos en la actualidad. Para ello utilizaríamos el mapa de proceso. El mapa de proceso nos proporciona las entradas y salidas de cada una de las fases de proceso que podríamos identificar y mostrar en una matriz causa-efecto, que nos serviría sistemáticamente para la generación de nuestro primer análisis modal de fallos y efectos, en la que determinaríamos cuál es el impacto en frecuencia, gravedad y ocurrencia de cada una de las posibles variables dentro del proceso,
Este primer ANFE nos determina la primera entrada, como veremos a posteriori, de nuestro plan de control y alimenta igualmente nuestra matriz de causa-efectos, los análisis del sistema de medición, nuestros análisis de capacidad, nuestros estudios multivariantes que vimos en el pasado webinar. Los estudios multivariantes nos dan entrada o nos determinan las variables en las que tenemos que trabajar en el diseño de experimentos, herramienta que vamos a ver inmediatamente. Y nuestro diseño de experimentos, así como otras, alimentarán nuestro plan de control. Con esto cerraríamos el círculo global de la metodología Six Sigma y tendríamos una foto de lo que ha ocurrido a posteriori, con unos datos en los que tenemos ya cuánto es la mejora de nuestro proceso respecto a la comparación de nuestro proceso, cómo desempeñaba antes de iniciar cualquier esfuerzo de mejora o cualquier proyecto de Six Sigma.